Buenos días. Buenos días, buenos días. Bien. Muy bien. Bien, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el motivo de consulta desde el punto de vista gastrointestinal. Les recordamos que después de estas clases, entonces, viene la parte de neurología. Vamos a pedirle apoyo al doctor Yakov para que le hable un poquito de lo que es el examen físico neurológico y yo me dedico a lo que es el motivo de consulta desde el punto de vista neurológico. Y después solamente faltaría extremidades. Estamos programando el segundo parcial antes de que comiencen los semestrales. Y esta semana entonces van a tener el primer parcial. Eso se tiene que poner de acuerdo con el doctor Correa, que fue el que pidió que no fuera hoy el primer parcial. Con respecto a los quizzes, se tomó en cuenta de los 6 quizzes que se hicieron la semana pasada, se van a tomar en cuenta la mitad solamente. Bien, desde el punto de vista del examen físico y lectura clínica gastrointestinal, tenemos la disfagia, que es la dificultad para la deglución. Puede ser por causas orgánicas, eh, o puede ser por causas orgánicas. Generalmente en la disfagia, el paciente puede referir dolor retroesternal o quemazón o regurgitación, o lo que se conoce como pirosis. Desde el punto de vista de la disfagia, podemos tener eh, una localización de forma esofágica en la cual el paciente debajo del hueco supraesternal, en ausencia de manifestaciones propias de la disfagia orofaringea. En la disfagia orofaringea, básicamente el dolor, el paciente puede tener dolor y puede tener sensación de pirosis o regurgitación. En la disfagia orofaringea se puede producir porque el paciente no puede tragar bien, porque el paciente tiene una enfermedad cerebrovascular. Recordemos que los pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular, uno tiene que tener cuidado cuando uno le va a dar comida a estos pacientes después que comienzan a recuperarse, porque los pacientes pueden broncoaspirar. Pueden tener problemas de miopatía, como por ejemplo los pacientes que tienen Parkinson o miastenia gravis o la polimiositis también van a tener problemas para tragar. Entonces, es la imposibilidad de iniciar la deglución y el paciente puede estar atragantado y con constante crisis de asfixia y tos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes porque yo les mencioné que se pueden ahogar, o pueden tener problemas para, o pueden broncoaspirar. Cuando hablamos de la esofágica, el paciente está por debajo del hueco supraesternal, entonces hay ausencia de manifestaciones propias de lo que es la disfagia orofaringea y incluyen, por ejemplo, alteraciones de lo que es la musculatura esofágica, como por ejemplo los pacientes que tienen acalasia, los pacientes que tienen esclerodermia. Recordemos que los pacientes que tienen esclerodermia pueden tener lo que se conoce como la boca de pescado, los dedos en salchicha, y pueden ser que tengan fenómeno de Raynaud también. También pueden ser por alguna patología que pueda afectar la luz de lo que es el esófago, como por ejemplo una estenosis por úlcera o un cáncer esofágico. Vemos la disfagia esofágica que puede ser motora o puede ser obstructiva. La motora inicia sólido y al líquido, entonces puede ser progresiva o puede ser intermitente. Si es intermitente, el paciente puede tener dolor esofágico y espasmo esofágico difuso. Y progresiva, que puede tener pirosis, o sea, sensación de quemazón, en la cual podemos pensar en una esclerodermia
o el paciente puede tener una regurgitación no ácida con pérdida de peso, que podemos pensar que el paciente está desarrollando una acalasia. La pirosis es la sensación de un quemante retroexternal cuando regurgita ácido proveniente de lo que es el estómago. Puede ser de origen epigástrico, asciende por la garganta y tiene irradiación a la espalda. Por ejemplo, cuando usted se come una pizza y se acuesta a dormir enseguida, y entonces usted va a notar que entonces se levanta en la madrugada con algo que le está quemando a nivel de lo que es la boca y algo que siente como que le quema. O sea, usted siente el ácido en ese momento. La odinofagia es el dolor para tragar. Eh, Se puede sentir en la parte alta del cuello, en la parte inferior detrás del esternón. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial que el paciente no tenga una patología de tipo cardíaca. La regurgitación es la expulsión sin esfuerzo de una pequeña parte del contenido gástrico o esofágico. Y generalmente se acompaña de tos, porque el paciente aquí está broncoaspirando. Cuando nosotros regurgitamos, podemos broncoaspirar. Entonces, es importante que hagamos el diagnóstico diferencial, ¿no? De ahí, nosotros, las causas pudiesen ser por cáncer, por esofagitis, por un reflujo, que es la causa más común, el reflujo, o por la misma calasia. El dolor abdominal, el- cuando nosotros vemos lo que es el abdomen, pensamos en que el abdomen es la caja de Pandora. ¿Por qué pensamos que la caja de Pandora? Porque el paciente puede tener dolor abdominal y ser muchas cosas. O sea, que hay que hacer diferentes diagnósticos diferenciales en cuanto a lo que es el dolor abdominal del paciente. Por ejemplo, si el dolor abdominal es en el flanco derecho, podemos pensar que el paciente pudiese tener una colecistitis. Y si en flanco izquierdo, pudiésemos pensar que pudiese ser el vaso. Si es a nivel de mesogastrio, podemos pensar que por ahí puede estar el píloro o el pato vesicular o el páncreas. Y si es hipogastrio, podemos pensar que el paciente puede ser, si es epigastrio, podemos pensar que puede ser duodeno, epigastrio, que puede estar metido por ahí lo que es el duodeno. Entonces, como les dije, el dolor abdominal a veces tiene que ver con el origen embriológico de lo que es, de la parte que le está doliendo al paciente. Hay cosas que tenemos que tomar en cuenta en cuanto al dolor abdominal. Por ejemplo, si el abdomen está en tabla, pensamos inmediatamente que hay perforación. El dolor también puede ser referido, por ejemplo, el dolor al paciente le comienza a doler a nivel de epigastrio y después le duele en fósea ilíaca derecha. Generalmente este es el dolor. Cuando vemos esto, pensamos que el paciente se trata de una apendicitis. Entonces, por ejemplo, el dolor abdominal que no se calma, el paciente tiene que echarse hacia adelante para poder que se calme. Podemos pensar que el paciente lo que tiene es si es del lado izquierdo, podemos pensar que el paciente tiene una pancreatitis. Y la pancreatitis se va a referir a nivel de la espalda entre las dos escápulas. Si el dolor abdominal, por ejemplo, es en el cuadrante superior del lado derecho, si le duele con los movimientos respiratorios o cuando nosotros palpamos por debajo de lo que son las costillas y él le duele de ese lado, podemos pensar que el paciente pudiera tener una colelitiasis. Y los pacientes que más tienen factores de riesgo para tener colelitiasis son los pacientes femeninas de más de 40 años que están obesas, femeninas de más de 40 años obesas, que vienen siendo las 4 F, ¿no? Como 40, fat.
Bien, la periodicidad, un dolor que no se calma. El tiempo, 24 horas de evolución. Si le duele de forma postprandial, podemos pensar que puede ser una gastritis. Forma postprandial tardío, podemos pensar que puede ser una úlcera, que tiene que ver con lo que es la motilidad y el peristaltismo. Si es de gran intensidad, podemos pensar que puede ser una úlcera perforada o una pancreatitis. Si es mediana intensidad, podemos pensar en una úlcera. Y si es de escasa intensidad, podemos pensar que una gastritis. Si es de forma quemante, podemos pensar que es una gastritis o reflujo. Si es calambre, podemos pensar que el paciente puede tener una úlcera. Si hay una sensación de llenura postprandial, podemos pensar que el paciente puede tener hipotonía o una mala evacuación. Em, si es penetrante, podemos pensar que el paciente puede tener una irritación de tipo peritoneal. Entonces, dolor más vómito más etemesis, podemos pensar en una úlcera o un cáncer de estómago. Dolor más síntomas neurovegetativos, podemos pensar que pueda tener una disquinesia. Dolor más ictericia, podemos pensar que el paciente pueda tener una colecistopatía. Las náuseas y los vómitos, que también pueden acompañar lo que es el dolor. Las náuseas es la sensación subjetiva de vomitar y la expulsión rápida de contenido gástrico es lo que son los vómitos. Los vómitos pueden ser centrales, sin ningún síntoma, o pueden ser periféricos, que el paciente refiere náusea, ansiedad, taquicardia, taquipnea. Náuseas, vómitos, las causas diferentes. Por ejemplo, la intoxicación con etanol. Ah, el paciente está acidótico por la cantidad de alcohol que ha tomado, y entonces al estar acidótico le produce que el paciente comience a estar vomitando. Tenemos, por ejemplo, por obstrucción pilórica, por- hay una llenura postprandial, el paciente comienza a estar vomitando. Por infecciones virales, lo vemos a cada rato. Por ejemplo, una pancreatitis, por ejemplo, una hepatitis. ¿Ven? Mm, la laberintitis también produce mucho trastorno de vómito. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, antineoplásicos, cuando nos dan antineoplásicos también produce mucho vómito. Para los vómitos podemos tener la metoclopramida y también podemos tener el ondansetron, que es un inhibidor a nivel central. El embarazo también produce mucho vómito. La uremia, la cetoacidosis, por la parte de la acidosis metabólica, pueden producir mucho vómito también. Entonces son cosas que a nosotros nos tienen que tomar en cuenta. Y también nosotros, también para mejorar la motilidad, podemos utilizar MOVEX. Entonces, una de las causas que también puede ser vómito de tipo fecaloide es como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal se puede producir por diferentes cosas, pero las más frecuentes son las bridas, que se pueden producir postoperatorias. También se puede producir por cáncer a nivel intestinal o también se puede producir por hernias. Entonces, entonces, a veces cuando nosotros tenemos un paciente que está obstruido, vamos a ver que por arriba de la obstrucción
los ruidos pueden estar aumentados y por debajo de la obstrucción van a estar disminuidos. Entonces vemos que estos pacientes cuando bonan pueden vomitar como si fuera heces y es lo que se conoce como los vómitos fecaloides. También de repente el paciente puede vomitar sangre, lo que se conoce como hemattemesis, que puede ser que el paciente lo que tenga es una úlcera o puede ser por desgarro por síndrome de Mallory-Weiss. ¿Por qué se produce el Mallory-Weiss? Bueno, ah, a veces de repente son mujeres que de repente quieren bajar de peso, entonces comen y entonces después que comen vomitan todo. ¿Ven? Esto se da mucho en las que son las bailarinas de ballet profesional, que tienen que conservar un peso para poder bailar. Constipación, retardo en la evacuación normal, con disminución en la cantidad de alteración en la calidad. Existe inclusive una tabla para describir las heces. Y entonces, la tabla que nosotros utilizamos para describir las heces nos dice a nosotros qué tipo de tránsito intestinal puede tener el paciente, ¿no? Por ejemplo, a veces el paciente está constipado porque el paciente no está tomando suficiente agua, o está constipado porque estamos utilizando eh, opioides y el paciente no puede mover lo que son los intestinos. Recordamos que los opioides también disminuyen lo que es la motilidad intestinal. O está constipado porque tiene una alteración ácido-base o tiene una alteración de los electrolitos. ¿Ven? O está constipado porque el paciente tiene hipercalcemia. Entonces, los pacientes con hipercalcemia pueden tener problemas de constipación y no necesariamente está obstruido. Bien, en cuanto a la diarrea. En cuanto a la diarrea puede ser producida por giardia, por parásitos, eso es lo que ustedes se saben, pero en verdad hay diferentes tipos de causas de diarrea, como por ejemplo en la diarrea aguda puede ser por un comienzo introspectivo que tenga menos de 2 semanas, que puede ser causada por causas infecciosas o efectos tóxicos, ¿ven? Por ejemplo, puede ser por la toxina del Clostridium, eh, puede ser por el Escherichia coli, puede ser por Clostridium difficile, ¿ven? Puede ser por otro tipo de microorganismos, por ejemplo, en los niños, los rotavirus, o puede ser que pueda producir mucha sangre e inflamación, como por ejemplo la salmonela. Y aquí vemos las causas de diarrea aguda, tenemos los rotavirus, el citomegalovirus en el paciente con SIDA, Shigella y salmonela que pueden producir sangre, Clostridium difficile en los pacientes que lo bombardeamos mucho con antibióticos, la entoameba histolítica, por ejemplo, la Yardia lambia, las enterotoxinas.
por ejemplo, con el cólera, o fármacos, lactulosa, laxante, sorbitol. Por ejemplo, los medicamentos que sirven para bajar de peso, por ejemplo, Ozempic, los Ozempic, ese tipo de medicamentos producen mucha diarrea y muchas náuseas. La diarrea crónica dura más de 4 semanas, enfermedades de tipo inflamatoria, tumores, síndrome de mala absorción. Por ejemplo, en las diarreas crónicas nosotros podemos tener las osmóticas, las inflamatorias, las secretoras o las de mala absorción. Y acá vemos cuáles son las causas. Laxantes, la mala distensión intraluminal, paciente con cirugía bariátrica, la enfermedad celíaca, también es importante, el Whipple y las causas inflamatorias, ¿no? Radiación, las personas que le han hecho radiación. Hay un poco de gente que no tiene las cámaras prendidas, o sea, tienen un minuto para prender las cámaras, si no lo voy a sacar a la clase. Bien, las causas inflamatorias, por ejemplo, que el paciente tenga una enfermedad de Crohn, que también es importante que usted la van a ver más adelante. Y imagino que todas estas cosas se las ha mencionado la doctora en patología, ¿no? Y el estreñimiento, también vimos las causas de estreñimiento, ¿no? Que se parecen mucho a la constipación, ¿ves? Dentro del estreñimiento tenemos el síndrome del colon irritable, tenemos, por ejemplo, los antidepresivos también pudiesen ser, o endocrinopatías como por ejemplo el hipotiroidismo, la hipercalcemia, eso sí ya se lo mencioné, el embarazo, cuando uno está deprimido, ¿ves? Sobre todo aquellas personas que no toman agua. Aquí está el dibujo, la escala de Bristol. Esto es pregunta de examen, mentira. Pero sí es importante que ustedes sepan que existe una escala de esto, ¿no? Hemorragia digestiva. Dentro de las hemorragias digestivas, podemos tener una hemorragia digestiva alta y una hemorragia digestiva baja. Generalmente, cuando tenemos una hemorragia digestiva baja, generalmente podemos tener un tránsito intestinal rápido. Y el síntoma principal va a ser la hematoquesia, o sea, sangre roja. Y cuando es alta, el síntoma principal va a ser la melena, o sea, que son esas negras del mal olor. El punto de, de límite para que sea una hemorragia digestiva alta o baja, nos hablamos de lo que es el ligamento de Trex, lo que es el esófago, estómago, y lo que es el duodeno hacia arriba, y baja por debajo del ligamento de Trex, o sea, intestino, colon, recto y ano. Cuando hablamos de colon derecho, generalmente hablamos de anemia,
Y cuando hablamos de colon izquierdo, estamos hablando del cáncer, ¿no? De colon. Hablamos de obstrucción intestinal. Entonces, los pacientes que tienen hemorragia digestiva alta van a cursar con hematemesis, o sea, vómitos con sangre. Y los que tienen hemorragia baja, hematemesis y melena. Para poder que haya melena, tiene que haber una cantidad de sangre a nivel de hematemesis. Para poder que haya melena, tiene que haber cierta cantidad de tiempo de las heces, perdón, de la sangre que transcurra a través del intestino, para poder que entonces se produzca la melena. Y en la hematemesis, el tránsito intestinal, perdón, en el sangrado digestivo bajo, el tránsito intestinal es bastante rápido. La principal causa de hemorragia digestiva alta es la úlcera duodenal. Después viene la úlcera gástrica, las varices esofágicas, el síndrome de Mallory-Weiss y puede haber esofagitis. También hay algo que se conoce como la hemobilia, que es sangre a nivel de lo que es la vía biliar. Y se produce generalmente en los pacientes que tienen trauma. Y también está la fístula entre el colon y la aorta, sobre todo aquellos pacientes que han sido operados de bypass. Esto es importante. En la melena se requiere al menos 60 cc de sangre y la permanencia del tubo digestivo por más de 8 horas. Las causas de hemorragia digestiva baja, en primer lugar, la diverticulitis. La diverticulosis, perdón, la diverticulosis es la inflamación por infecciosa. La diverticulosis. Podemos tener las neoplasias intestinales, las hemorroides o las fisuras, la colitis isquémica, por ejemplo, un paciente que tiene fibrilación auricular, dolor abdominal y queda con sangrado digestivo bajo. Hay que preguntarle al paciente si está tomando AINES, si utiliza aspirina o utiliza corticoides. Hay que buscar signos de daño hepático, como por ejemplo de la cabeza hacia los pies son la parótida más aumentada por disminución de lo que es la grasa de bicho, ginecomastia, ascitis, el vello triangular a nivel de lo que es el área genital en los hombres, la asterixis, las telangiectasias, y hay que hacerle el tacto rectal a los pacientes. Bien, aquí hablamos de lo que es el signo de Bocus. El signo de Bocus nos sirve a nosotros para saber si el paciente tiene una hemorragia, cuando un paciente viene con una hemorragia digestiva, nosotros podemos hacerle el signo de Bocus. En el signo de Bocus nos damos cuenta si el paciente pudiese estar hemodinámicamente inestable. Si los pacientes están chocados, no hay que hacerle signo de Bocus. A los ancianos tampoco hay que hacerle signo de Bocus. Y consiste en tener al paciente acostado y después uno lo sienta. Y va a haber un aumento en lo que es la frecuencia cardíaca. Va a haber un aumento en lo que es la frecuencia cardíaca en 20 latidos por minuto o
una disminución de la presión arterial en un 10%, de la presión arterial sistólica en más de un 10%. El hilio es la parálisis a nivel de lo que es el intestino. Puede ser un hilo dinámico paralítico o puede ser obstructivo por aumento de lo que son los ruidos peristálticos. El hilio nosotros lo podemos tener por peritonitis, por isquemia vascular, por tóxico, por ejemplo, la uremia, los opiáceos, como les mencioné. Carencial, por ejemplo, que el paciente tenga hipocalemia, por trauma, o neurológico por fracturas vertebrales. Dentro de lo que es el ilium, el paciente puede ser por una obstrucción de la luz intestinal, lo que es el ilio mecánico. El paciente cuando está obstruido es operable. Puede también, el ascaris también puede obstruirlo, o sea, esto lo hemos visto cualquier cantidad de veces. Un bolo fecal también puede producir obstrucción intestinal. Por cáncer también puede producir obstrucción intestinal. O porque está estrangulado, ya sea por brida, adherencia, o porque el paciente tiene una intusección o el paciente tiene un volvulus intestinal. ¿Qué es lo que vamos a ver en la radiografía de abdomen? Vamos a ver esto, niveles hidroaéreos y falta de aire a nivel de lo que es el recto. Básicamente, en general, estos son los pacientes que usted va a recibir a nivel de lo que es el cuarto de urgencia y las cosas que más o menos ustedes tienen que ir preguntando. Vamos a adelantar un poquito sobre lo que es el examen físico. Bien, el examen físico para nosotros es bien importante y aquí vamos a utilizar casi todos nuestros sentidos, obvio. Primero va a ser la inspección y vamos a tirar dos líneas. Generalmente usted lo puede dividir en abdomen superior a nivel de lo que es el ombligo y por debajo del ombligo abdomen inferior. O tener un epigastrio, una zona umbilical y un hipogastrio. ¿Ves? Con un hipocondrio derecho, con un flanco derecho y con una fosa ilíaca derecha. Con un hipocondrio izquierdo, un flanco izquierdo y una fosa ilíaca izquierda. A nivel del hipocondrio derecho tenemos lo que es el lóbulo derecho, lo que es el hígado, la vesícula, el ángulo hepático y parte de lo que es el riñón derecho. Y a nivel de lo que es epigastrio podemos tener lo que es el estómago, podemos tener lo que es el lóbulo izquierdo del hígado, la aorta y viene siendo lo que es la cabeza del páncreas. Y a nivel de lo que es hipocondrio izquierdo podemos tener el techo gástrico, el vaso, el ángulo esplénico, la cola del páncreas y el riñón izquierdo. ¿Ya? A nivel de la fosa ilíaca, de la, ajá, de la fosa ilíaca derecha tenemos lo que es el ciego, el apéndice y lo que es el hilo terminal. Entonces, lo primero que hacemos es la inspección, ¿no? Vemos si existe alguna masa, si hay algún cambio de color. Después ocultamos a ver si hay ruidos intestinales. Después palpamos y por último percutimos. En verdad aquí yo lo pondría la percusión, lo pondría antes de la palpación. Porque si usted va a ver que si el paciente tiene, por ejemplo,
hepatomegalia, es importante saber cuál es el límite superior de lo que es ¿cómo se llama? De lo que es el hígado. Necesitamos saber cuál es el límite superior de lo que es el hígado para poder entonces nosotros hablar de hepatomegalia. Dentro de la inspección, nosotros vamos a buscar cómo es el abdomen. Si, por ejemplo, un abdomen va atrás, podemos pensar que el paciente tiene ascitis. Tenemos que ver cómo está si hay estrías, hay equimosis, si hay datos de circulación colateral, cómo está el vello pubiano, si se ven latidos, si se ven las hernias. Vemos un paciente que tiene ascitis. Porque ese que tiene ascitis tiene una protrusión de lo que es el ombligo y vemos que está aumentado lo que es el diámetro de lo que es el estómago. ¿Ven? También vemos circulación de tipo colateral. Probablemente este paciente tiene ascitis y puede ser que lo que tenga es un cirrótico. Existen formas para saber si el paciente tiene cirrosis, perdón, para saber si el paciente tiene eh, ascitis. Por ejemplo, lo que se conoce como el timpanismo coronal, o sea, usted va a percutir alrededor de lo que es el área del ombligo y usted va a buscar si existe timpanismo en esa área. Lo que es la matidez cambiante, por ejemplo, usted eh, percute hacia los lados y usted va a encontrar mate, pero cuando lo pone al paciente en decúbito lateral, se dará cuenta que el paciente entonces cambia lo que es la matidez. Y eso es lo que se conoce como la matidez cambiante. Y lo que es el signo de la ola, que usted percute de un lado y usted siente lo que está percutiendo del otro lado. Entonces tenemos timpanismo coronal, matidez cambiante y el signo de la ola. ¿Ven? Dentro de lo que son los pacientes, también nosotros podemos ver un abdomen de tipo excavado, sobre todo aquellas personas que están desnutridas, aquellos niños que vienen a veces de la comarca, aquí en Panamá, por desgracia, o aquellos niños que ustedes ven y que las tomas allá de lo que es, em, de lo que es, ¿cómo se llama? En, en África o aquellas personas que estaban en los campos de concentración, ustedes veían que estaban totalmente caquéticos, ¿no? El problema es cuando nosotros tenemos ese tipo de pacientes del síndrome de realimentación, porque cuando nosotros queremos darle comida a esos pacientes hay que hacerlo poco a poco, porque entonces van a tener un síndrome de realimentación y van a tener trastornos hidroelectrolíticos bien importantes. El abdomen en tablas, o sea que el abdomen no se puede mover, que es los pacientes que están perforados. Si hay cicatrices, por ejemplo, el hígado se puede palpar hasta 2 centímetros por debajo de las costillas, pero para poder que usted hable de hepatomegalia, tiene que definir cuál es el borde superior de lo que es el hígado, que generalmente está por debajo de la mama del lado derecho. Y vemos también si el paciente tiene esplenomegalia también. No, no se puede ver, generalmente lo palpamos. Bien, ¿cómo está la superficie del paciente? Si hay manchas, si hay estrías, si hay circulación colateral, si hay hernia, si usted va a ver que, por ejemplo, hay nódulos, como por ejemplo cuando hay nódulos alrededor del ombligo, el síndrome de la hermana Marie, que supuestamente pensamos que pudiese ser por cáncer metastásico. Por ejemplo, si el paciente, cómo tiene el vello, si en el hombre debe ser romoidal, pero si es triangular en el hombre, pensamos que el paciente pudiese tener cirrosis, o sea, rasgos de feminización. Aquí vemos la piel, por ejemplo, petequias, por ejemplo, cuando el paciente, por ejemplo, puede tener una meningitis y tener un Waterhouse-Friderichsen por meningitis por meningococo. Aquí vemos la línea negra, esa es una abajo, pero de repente al paciente le hicieron una cesárea
o vemos las estrías del paciente posembarazo, o vemos los queloides, que las tenemos ahí mismo al lado, o las equimosis más grandes, o vemos una piel de tipo ictérica, amarilla, vemos las circulaciones colaterales en medusa o hacia arriba, o sea, podemos pensar que es vena cava inferior, o de la porta. Por tocado, aumento de la circulación venosa por las venas periumbilicales y cava a cava, circulación venosa por obstrucción de la vena cava inferior. Signo de Cullen, como por ejemplo que el paciente tiene una pancreatitis aguda, igual que el de Great Turner, o el signo de Cullen también nosotros lo podemos ver en los pacientes con embarazo ectópico. Perdón, pancreatitis no embarazo ectópico. Disculpen. ¿Ven? El nulo de María José, lo que María Joseph, lo que yo le mencioné. Después buscamos lo que es la ocultación. ¿Qué es lo que buscamos en la ocultación? Los ruidos hidroaéreos. Vamos a buscar así soplo. Eso de frote y murmullo venoso nunca lo he hecho. La frecuencia más o menos de los ruidos hidroaéreos son 5 a 35 por minuto. ¿Ven? Los roces de fricción deberíamos buscarlo a nivel del hígado vaso. Nunca lo he hecho. Y soplo sí he encontrado a nivel abdominal que puede ser en relación a la aorta o las arterias renales. Eh, bien, nosotros tenemos que quedarnos por lo menos un minuto en cada lugar para decidir que el paciente tiene silencio abdominal en los cuatro cuadrantes, superior, inferior, de ambos lados. Ahí lo vemos, paciente postquirúrgico. Y estamos buscando lo que son los ruidos hidroaéreos. El hecho de no tener ruidos hidroaéreos no quiere decir que no le podamos iniciar alimentación enteral al paciente, aunque sea poquito a poquito, ¿no? Y esto también puede estar disminuido, ya sea por dolor o puede estar disminuido también eh, puede estar disminuido por dolor. Comando, te llamo en 15 minutos, estoy terminando la clase. Por dolor o puede estar disminuido por la utilización, por ejemplo, de opiáceos. Ahí vemos los puntos ocultatorios. La percusión, lo que yo le decía, ¿no? La percusión antes de la palpación, la diapositiva tiene un error y nos permite a nosotros definir, por ejemplo, el tamaño de lo que es el hígado, nos permite definir también lo que es el tamaño de lo que es el vaso, en todo caso. Y palpamos desde el tórax al abdomen. Perdón, percutimos del tórax al abdomen. El hígado más o menos mide de 6 a 12 centímetros, ¿ya? A nivel de lo que es la línea medio external, y es la forma correcta de definir lo que es la hepatomegalia, ¿ya? Ahí lo vemos. Y también podemos percutir a nivel de lo que es el área del vaso. Dentro de lo que es la palpación, nosotros podemos palpar, eh, tratemos de no palpar donde al paciente le duele. Ese es el último lugar que usted tiene que palpar. Y antes de palpar, igual que con el estetoscopio, usted tiene que calentar el estetoscopio y calentar sus manos. O sea, friccionándosela entre ustedes.
Cuando va a palpar al paciente, usted háblele, entreténgalo, ¿ven? Y tratemos que el paciente no esté rígido, porque entonces no va a poder palpar de una forma adecuada. Nosotros, por ejemplo, en el hígado vamos a buscar el borde, cómo es el borde, si es duro, si está alterado. Pues, eh, si el paciente tiene cirrosis, probablemente usted no va a palpar el hígado, porque el hígado va a estar más pequeño. Y el vaso, solamente con sentir el vaso, ya usted puede hablar del que el paciente tiene hepatomegalia. Usted puede palpar de abajo hacia arriba, sobre todo a nivel de lo que es el vaso, con las puntas de los dedos para buscar que el paciente tenga esplenomegalia. Usted puede palpar una mano sobre la otra, o también puede palpar, por ejemplo, del lado derecho como si fuera en garra. Acuérdense siempre cuando usted está palpando a la persona, si, sobre todo si es mujer, trate de cubrirle sus partes, ¿no? La área pudenda y lo que son las mamas, ¿ven? Y trate que, en la medida de lo posible, que siempre esté acompañado. A veces eso no va a ser posible, pero en la medida de lo posible trata que siempre esté acompañado. Y jamás examine ningún menor de edad, ya sea hombre o sea mujer, usted sea mujer o hombre, solo. Siempre el menor de edad tiene que estar acompañado de su familiar. ¿Ven? De la palpación en garra, lo que yo les mencionaba, o la palpación, por ejemplo, una mano abajo y otra arriba, que también ayuda a lo que define lo que es la patomegalia. ¿Ven? O la palpación monomanual, también que también se puede efectuar. Esto es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, si nosotros queremos saber si el paciente de repente pudiese tener esplenomegalia, palpamos desde abajo, desde la cadera hacia arriba, del lado izquierdo, y tratamos de sentir lo que es la punta de lo que es el vaso. Hace, hace casi un año murió el doctor Zúñiga. El doctor Zúñiga era uno de los mejores internistas que yo conocí allá en el complejo hospitalario. Y él era lo que es Osorio ahora, básicamente para nosotros dentro de lo que es la Comenenal. A él lo secuestró Noriega y hubiese sido el segundo caso igual al de Hugo Espadafora. Entonces ni siquiera había nacido para ese tiempo. Pero me acuerdo bien que cuando yo era residente, él básicamente era muy clínico y me enseñó muchas cosas de las que yo le estoy transmitiendo a ustedes en este momento. Generalmente las maniobras que ustedes ven en su mano izquierda, ese tipo de maniobras sirven para hacer un diagnóstico diferencial de una tumoración, pero tratemos de que no la utilice el paciente hasta que ustedes ya lo hayan palpado, porque si comienzan a hacer este tipo de maniobras, en realidad lo que el abdomen se le va a poner es duro, no vamos a poder palpar. Ya vemos lo que son las hernias, donde ustedes más o menos las van a ir viendo, ¿no? Lo que es la hernia epigástrica, la hernia umbilical, o sea, a nivel del ombligo, las hernias de tipo excisionales, cuando, por ejemplo, paciente lo operan de un apéndice y después hace hernia, y las que son las hernias inguinales y femorales. Bien, dentro de lo que es la palpación profunda, pensamos que palpamos una masa y entonces comenzamos a palpar un poquito más hacia adentro. Miren las uñas. Las uñas es bien importante que ustedes, las mujeres, sobre todo, tengan las uñas cortas. Aunque hoy no, ya no se puede decir que que las mujeres tengan las uñas cortas, porque yo he visto funcionarios por ahí con las uñas pintadas y largas. Así que es importante esta parte, ¿no?
Pues si tiene las uñas largas y van a palpar al paciente, le van a meter las uñas en la barriga, ¿no? Y esto lo mencionamos, y esto lo mencionamos, ya mencionamos la citis también. En el vaso tratamos de no hacer ese tipo de maniobra de garra, sino más bien que le peguen, porque acuérdense que el vaso puede ser muy sensible y de repente ustedes la están palpando y de repente pueden producir sangrado también. Así que tratemos más bien de hacer lo que les mencioné, de palparlo de abajo hacia arriba. Ahí vemos lo que es el signo de la ola. Percutimos un lado y se siente del otro lado con otra persona que tenga la mano en el medio. Podemos tener la matidez cambiante también. Los signos de irritación peritoneal tenemos lo que es la defensa, lo que es rebote y lo que es la rigidez involuntaria de los músculos abdominales, que se producen básicamente porque la rigidez involuntaria de los músculos abdominales se produce básicamente porque hay una irritación del punto del peritoneo. ¿Ven? Entonces, la defensa, por ejemplo, si usted tiene una apendicitis y está perforada, usted palpa del lado derecho, en la fosa ilíaca del lado derecho, y el paciente usted palpa, y el paciente ¿cómo se llama? Se dobla, o pudiese tener un abdomen en tabla. Y el rebote, cuando usted quita la mano, el paciente siente el dolor, pero usted lo está haciendo del lado contrario al lado de la lesión. Entonces puede tener defensa y puede tener rebote. Los signos de irritación peritoneal, y estos son un montón de signos o epónimos cuando el paciente tiene apendicitis. Bloomberg, dolor a la descompresión brusca de la pared abdominal en la fosa ilíaca del lado derecho. Y Jacob, que se irradia con frecuencia hacia la región periumbilical, y el Rovsink, expresión retrógrada del colon descendente comenzando por la fosa ilíaca, que despierta con dolor en la derecha por distensión eh, aérea de lo que es el colon del ciego inflamado. Bloomberg, defensa. El Great Turner, que es igual al signo de Cullen, pero descrito hacia los flancos. Um, Curvacear Terrier es la vesícula palpable con ictericia en la presencia de un cáncer de la cabeza de páncreas. Y el signo de rebote, ahí lo ven, o sea, están del lado izquierdo, usted suelta rápidamente del lado izquierdo y va a sentir el dolor del lado derecho. Listo, pues terminamos. Ya ustedes entonces están en capacidad de hacer el examen físico cardíaco, pulmonar y abdominal completo. Nos falta repasar lo que es el hígado, las pruebas de función de hígado y por ahí mismo comenzamos con el neurológico. Preguntas. Si no hay preguntas, seguimos adelante, pues. Nos vemos la semana. Que tengan buen domingo.